que siento que al democratizar, o sea, se democratiza tanto la filosofía que tienes que hacerlo muy aguadita, muy superficial, ¿no? Sí, es verdad. No puedes tratar temas así verdaderamente buenos, interesantes, porque pues la gente no vas a monetizar, la verdad, no puedes monetizar. O sea, tienes que hablar de las noticias del turno, tienes que hablar de, no sé, o sea, no. Y entonces, eso es lo que a mí no me agrada. Digo, yo creo que él puede hacerlo, él creo que, por ejemplo, Diego encontró la forma de hacer dinero con ciertos saberes de la rama de la filosofía, pero no, obviamente no vas a encontrar nada de interés, no vas a encontrar algo verdaderamente interesante, no lo vas a encontrar. Es un cuate que dice que habla de las noticias en turnos y ya no. Sí, no, eso, la gente que vive de YouTube le toca estar pegada todos los días a comentar la noticia, sí, a comentar lo que pasa. Y Sí, eso se hace que el contenido empiece como a bajar demasiado de calidad. sí, no, sí, totalmente. Y sí, también es como dice Carlos, también a veces nosotros no valoramos, ahorita tenemos mucho la época del reconocimiento, pero no valoramos también este sentido del que no te hagan caso, y eso también es hasta un premio, ¿no? Muchas veces. Eso es un premio que a veces no se valora, o sea, como por qué quieres que te hagan caso gente o personas que uno no los valora, o sea, no le encuentro el sentido, vaya. Como Don Dalmacio era muy sencillo y realmente no tenía así los escaparates de la intelectualidad, pero pues era un grande, ¿verdad? Entonces, creo que Gómez Dávila también no tenía mucho, no sé, pues tú, Carlos, me dirás si Gómez Dávila tenía muchos reflectores, yo creo que no. Entonces, No, él tenía 2 tertulias que las hacía una los domingos en su casa y otra los jueves en el Jockey Club de Bogotá. Y pues sí era conocido, digamos, por élites, sobre todo el Partido Conservador. A veces iban a hacerle consultas y demás, pero no, nada más. O sea, sí era conocido por élites. Y digamos, la primera aparición así mediática propiamente que yo conozca es un año antes de morir, que es cuando va Martin Mosbach, esta intelectual alemana, a visitarlo, y la revista Semana publica un artículo. Eso fue en el 93 y Gómez Dávila muere en el 94. ¿Ya? Y sí. obvio, él se reunía pues ahí está la foto famosa que yo la tengo con Alberto Lleras y Laureano Gómez, que fueron presidentes ahí en la sala de la casa de Gómez Dávila, pero una cosa, como digo, muy privada, muy en tono de conversar con él, hacerle consultas. Es un tipo importante, pero que era conocido entre élites, no más. Sí, pues sí. No, sí, pues es que es lo que uno tiene que aspirar realmente a un círculo reducido, pero élite, ¿no? Que a veces la Sí, gente cree que la élite es alguien que tiene dinero y no, o sea, a veces ser parte de esa élite es muy cualitativo, no es nada cuantitativo muchas veces. y de hecho la hija, Rosa Emilia, que yo la conocí, y gente cercana a él, dicen que a él no le gustaban los eventos sociales, a él le mortificaba mucho, por ejemplo, tener que ir a cenas de gala, cosas así, pero que él lo hacía porque sabía la importancia que tenía el rol suyo como, digamos, parte de una cierta clase social, le correspondía, él lo tomaba como un deber, pero él no le gustaba, ¿no? Y digamos,
hacía un gran papel, era un tipo como muy, ¿cómo se dice? Un gran señor, pues, en el tema de lo social, pero no era lo que él prefiriera. Él prefería estar en su biblioteca leyendo. Sí, perfecto. Muy bien, pues bueno, ¿quieren comenzar? Mira, Carlos, Sí, nada más te falta una. La terminas y luego ya las hago yo. sí, perfecto. Bueno, faltaba la octava velada. La octava velada, me parece a mí que tengo como un poco tensa la garganta. La octava velada funciona como una especie de interludio. El caballero ahí anuncia que ha comenzado a transcribir las conversaciones. Eso da pie a una discusión sobre la naturaleza del diálogo, de la palabra hablada, de la escritura, de la comunicación de las ideas. Entonces, en buena medida, la octava velada puede decirse que es un debate sobre la filosofía del lenguaje y sobre ese mismo género por el que Demestre ha optado, que es el género del diálogo, ¿no? Eso es una discusión que recuerda pasajes del Fedro, donde aparece precisamente ese mismo tema, el tema del valor que pueda tener el escrito frente a la palabra meramente dicha, pero que no se guarda, pues, y que no se conserva en un documento escrito. Una idea que me parece importante, principal, es el valor que se le da a la conversación y por lo tanto la importancia de que quede un registro escrito. El caballero defiende la idea de que esos diálogos merecen ser escritos, reflejan la vida espiritual, el pensamiento auténtico y además afirma que la conversación, el diálogo, puede ser una forma de enseñanza más viva que el tratado o que la disertación, la conferencia. ¿Cierto? Que eso, por eso uno de los géneros filosóficos por excelencia ha sido el diálogo, así como la epístola. Kierkegaard, por ejemplo, ha sido más de las epístolas. El esquema o el género aristotélico, pues es más el del tratado, que vendría a ser más modernamente el ensayo. En cambio, en Platón o en un Agustín, buena parte, por lo menos de Agustín, es el diálogo. Eso pues hasta hoy sigue siendo un tema de debate, de, fin, qué género literario es el mejor para la comunicación de ideas filosóficas. El conde y el senador advierten sobre la naturaleza del diálogo. Para ellos, el diálogo impreso, el diálogo transcrito, no es una conversación real, sino una ficción filosófica. Le atribuyen eso entonces a Platón, a Cicerón, porque afirman una verdadera conversación es imprevisible, se alimenta de digresiones y posee una libertad que el texto ha sido premeditado, que ha sido escrito a manera de guión, pues no logra conservar. No tiene, digamos, la naturalidad del diálogo real. Hay una
parte, que esa la podemos, si quiere, ampliar luego, a partir de la página 191 sobre la existencia de Dios, una disertación larga que involucra algunas reflexiones sobre el número como manifestación del orden. Y bueno, pienso que eso es como lo más esencial. Todo lo restante de la carta, de la velada, perdón, va en torno a estas mismas ideas. Entonces, bueno, básicamente es eso lo que yo diría sobre la octava velada. Perfecto. ¿Algo que quieran comentar? En la octava velada es cuando empieza a hablar de que en el mundo se ve como una inteligencia y es en esa misma. Mira, No, por sí. ejemplo, acá, página 191. El número, señores, el número o el orden de la simetría, porque el orden no es otra cosa que el número ordenado y la simetría no es más que el orden advertido y comparado. Esa parte es muy bonita, pues esa es muy platónica además, ¿no? Y más adelante dice, el número es la barrera evidente entre el bruto y nosotros. En el orden material, lo mismo que en el orden físico, el uso del fuego nos distingue de él de una manera evidente y que no puede borrarse. Dios nos ha dado el número y por el número es como se nos manifiesta, así como por el número el hombre se evidencia a su semejante. Quitad el número y quitaréis las artes, la ciencia, la palabra y por consiguiente la inteligencia. Volvedle y reaparecerán con él sus dos hijas celestiales, la armonía y la hermosura. El grito se convertirá en canto, el estrépito en música, el salto en danza, la fuerza se llamará dinámica y los rasgos figuras. Sí, es muy platónico, como bien menciona Juan, porque está esta famosísima cita a Platón que habla que el filósofo es alguien que debe saber geometría. Y muchas veces se utiliza en un sentido, vamos a decirlo así, matematizante de la física actual, de que tú tienes que saber bien matemáticas avanzadas. Y sí, claro, ayuda para agilizar la mente, pero más allá de eso, cuando Platón habla de geometría, habla de reconocer el orden, que hay un orden, que hay una razón en el mundo, ¿no? Precisamente creo que aquí Demestre muestra ya su vena muy platónica cuando habla de esta inteligencia que de hecho él llega a decir que la filosofía la puede resumir la sentencia de San Pablo, que el mundo visible es sustentado por verdades invisibles, ¿no? Entonces, más o menos va así. Entonces, es descubrir el orden, la racionalidad que hay en el mundo. Y él pone el ejemplo, por ejemplo, de los dientes, ¿no? Que hay 32 dientes, que hay 2 ojos, que todo se puede numerizar, ¿no? Como que todo se puede razonar porque el mundo es razonable. Es muy interesante, ¿no? Como que hay regularidad, hay como medida en las cosas, Exactamente. hay O como sea, patrones. exactamente, hay patrones, hay regularidades, que una, por ejemplo, quería decir que ver todos desde la perspectiva material es muy poco, no es muy pobre, porque la materialidad pues solamente se limitaría a ser mero mecanicismo, ¿no? No podrías hablar de causas. Y él se refiere también al fundamento del mundo, o sea, ¿por qué, cómo explicaría esas regularidades, esa simetría del mundo, el pensar que todo viene del movimiento azaroso de los átomos, por ejemplo? No, y además pensar el azar es algo muy, muy complicado, pues digamos un mundo o una realidad en donde todo sea azar. Yo creo que el azar es como lo que pues, nosotros llamamos azar a las cosas que no conocemos sus causas, ¿no? Pues como tirar un dado
si uno se pone pues muy minucioso a ver cómo el dado salió de la mano desprendido, cómo la resistencia del aire, no sé qué, cómo empieza a rebotar en el suelo, pues uno puede prever el resultado. Pues obviamente tendría que ser uno demasiado minucioso, con una mente prodigiosa, pero en sí el azar no, como que no existe, pues es como que Claro, eso siempre hay es como patrones en el fondo de las cosas, como órdenes y demás. Y providencia, ¿no? lo, Sí, lo sí. decía mucho el padre Carreira en las conferencias y en ciertos debates, que no hay ninguna máquina que mida azar. Entonces, sí, el azar no es real. Es, como decías, un concepto que usamos para cosas que no conocemos. Y sí, y también como pensar un mundo donde solo exista la materia así entendida como aristotélicamente, como pura indeterminación y puro devenir o pura potencia de ser, pero como que no es nada al mismo tiempo. También es algo como muy extraño. Siempre hay cosas como muy concretas y muy determinadas. Él llega también a decir que quien niega, él critica a los metafísicos modernos, ¿no? Que dicen, no, son solo materialistas que quieren jugar a ser metafísicos. Él llega a decir eso, ¿no? Porque me pasó también que hay quien hablaba, no sé, eso es muy debatible, que hablaba de que, por ejemplo, Schopenhauer es idealista y decía, es que en el fondo, obviamente ellos pueden partir de esto, pero cuando se niega este principio ordenador inmaterial del mundo, pues puedes llamarte idealista, pero en el fondo no eres más que un materialista, ¿no? No lo sé, o sea, me cuesta mucho pensar, por ejemplo, en un pensador que niega al soberano divino, llama, señalarle que no es un materialista, porque en el fondo, por ejemplo, cuando se habla de voluntad ciega, etcétera, pues es que en el fondo se esconde nada más la creencia de que solo existe la materia, ¿no? Sí, yo también lo veo como eso, pues como que la voluntad es un caos y la materia en parte como que también, como es pura potencia de ser una cosa y la otra, como que se, como que se hace concreto en el mismo caos, como en el mismo conflicto y choque contra sí misma, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo, Sí, perdón, pero Juan, dime. no, que me acuerdo de Bakunin, hace mucho tiempo que lo había leído, que él se quejaba de los metafísicos y de los teólogos que le quitaban a la materia cosas que le pertenecen a ella, como por ejemplo la cantidad, pues como digamos las formas, como que ponemos las formas como en el cielo y que ilumina de cierta forma la materia, pero él se quejaba y decía que esas cosas están ahí mismo en la materia y que les estamos arrebatando cosas que le pertenecen a la misma materia. Eso, pues me acuerdo, pues intentando buscar una objeción a lo que dice de Mainstream. Me acuerdo pues de eso de Bakunin. Y es como si de la materia saliera el mismo, como si del choque, hasta eso las cosas surgieran las mismas leyes. Es lo que actualmente se cree, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla digo, sin entrar en si es verdad o no, las teorías sobre los dinosaurios y la evolución, siempre se da por hecho que todas las leyes de la naturaleza surgieron por causas azarosas, ¿no? De que es que fortuitamente el agua rozó con el mar, digo, con la tierra y generó minerales y esos minerales generaron la vida. O sea, todo eso que te pueden vender como muy científico realmente no es así, es una negación de la idea de providencia por una idea de azar, ¿no? O sea, de que del mismo azar, del mismo caos surge leyes, surgen medidas, y es como que para nuestra razón, que ahí va otra. También creo que Demestre lo señala muy bien, es como nuestra razón. Nuestra razón no nos permite pensar eso, ¿me explico? O sea, como que es absurdo, pero al mismo tiempo se niega para negar la providencia. Exacto, como que algo plenamente indeterminado y sin mesura es algo incognoscible al fin y al cabo. Pues uno ve cosas mesuradas, limitadas, ordenadas, entre comillas, ubicadas en algún espacio, en algún momento. No ve una cosa completamente como
como inmóvil, pues como fugaz, no sé cómo decirlo, como indeterminado, eso. Y es bien interesante también cómo, bueno, pensando en estas medidas, antes de entrar ya a la otra velada, cómo en la naturaleza parece que hay animales que, sí, que existen para servir al hombre, ¿no? Es como que, o sea, me quedo pensando en el perro, en la vaca, en las cabras, en las ovejas, cómo las ovejas tienen lana para poder hacer ropa, como el caballo, ¿no? Que el caballo es un animal para la guerra, incluso hay animales para la guerra. Eso es bien interesante. Cómo parece que en el mundo sí hay una medida, para, para el servicio del hombre, ¿no? Sí, aunque pues la acusación sería que estamos cayendo en antropoteísmo si decimos eso. Ajá. Sí, pero bueno, podemos caer, pero no me parece aventurado decir que casualidad que exista un animal que te haga una bebida tan rica como la leche, ¿no? Y que sea nutritiva para el hombre. Sí, es como, pues, es muy, O la miel misma, ¿no? sí, eso, la miel. La miel, las frutas, o sea, yo me quedé pensando, ¿cómo es posible? Ya, de hecho, me quedé una manzana, por cómo es posible que de la naturaleza surja algo así. O sea, qué casualidad que surja algo que se ve tan rico y tan bonito como una manzana. Bueno, es que los ateos a ti te van a decir que se tienen que dar simplemente las condiciones necesarias y el tiempo suficiente para que todo esto pase, güey. Y también, Pero, no, es ajá, que las condiciones materiales, ¿verdad? Son las que determinaron que se diera todo de esta manera. Y yo a veces yo digo, bueno, la verdad es muy ridículo. O sea, cuando le juegas al escéptico a mí se me hace muy ridículo, ¿verdad, güey? Cuando le juegas al muy naturalista se me hace, pues sí, o sea, se me hace muy ridículo. De hecho, yo la otra vez estaba platicando con un compa, güey, que el, y, le tira mucho al cristianismo, que se acaba de leer el libro de ¿Por qué no soy cristiano? De Russell, güey, y ya se cree muy, muy crítico el güey. Y yo le dije, y yo le empecé a platicar de una profecía en el Antiguo Testamento, güey, sobre Jesús, en el libro de sabiduría, que está demasiado acertada la profecía. O sea, te habla de la pasión de Jesús en una manera muy, muy detallada. Y él me dijo, no, pues es que es simplemente una coincidencia, ¿verdad? O sea, se da la casualidad que hace 150 años antes de que pasara eso, lo pudieran predecir de esa manera. No es más que, pues, una coincidencia. Y así le juegan los ateos. Te dicen que todo es una coincidencia o una casualidad o que simplemente las condiciones materiales hicieron que las cosas se dieran de esa manera, ¿verdad? Porque así tenían que ser. sí, pues de hecho del profetismo vamos a hablar en la velada 11, pero sí, es como, ¿cómo les puedo explicar? Es incluso para creer eso, que todo es azar y necesidad, es muy chocante para la razón. O sea, es muy, muy chocante. O sea, no, lo primero que uno nota, pues, es orden, ¿no? Y detrás de todo orden hay porque también uno procede así. Si uno ve una casa ordenada, da por hecho que hay una inteligencia detrás, ¿no? ¿Por qué el mundo no? Y es que también nuestra época tiene toda esta negación del mundo, ¿no? Hay una negación de la idea de cosmos, eh, y que solo el orden lo pone el hombre, pero sí, o sea, parece que la naturaleza más bien sí refleja que hay orden, porque también la inteligencia lo dice. Eso es como, no sé, es que inclusive estamos partiendo de premisas metafísicas que a ciencia cierta uno no los puede comprobar totalmente, ¿verdad? Pero para la intuición ahí está. O sea, ¿por qué todos los hombres tienen dos ojos? Salvo excepciones, pero son excepcionalidades, ¿no? Lo normal es que haya dos ojos, que haya 32 dientes, que haya una nariz, que haya dos orejas, que, que el árbol produzca oxígeno y por ejemplo, el ecosistema del mundo, donde los seres se comen entre ellos, que a primera vista puede ser horrible, pero bien visto, pues genera orden, ¿verdad? Entonces, es todo un cúmulo de cosas que la razón da como primer pensamiento que existe el orden, ¿no? En el mundo, y que detrás de ese orden hay una inteligencia. No, y es que, o sea, también la complejidad, ¿no? O sea, la complejidad del universo,
de cómo está compuesto, de cómo está así ordenado, a ti te apunta a eso, o sea, porque, o sea, es que, o sea, el universo todos estamos de acuerdo que es complejo, ¿no? Que hay muchas cosas que, o sea, que uno debe de saber para saber cómo funcionan, ¿no? Y todo tiene que estar puesto en un cierto lugar para que todo, pues sí, o sea, funcione. No sé si han escuchado eso de que no, que si mueves tantito la constante de gravedad universal, ¿verdad? Todo se mueve, ¿verdad? Y, o sea, como que nada podría estar en su lugar, ¿no? No sé si habían escuchado eso. No. Sí, algo Pues, Sí, no sé sí, de qué que va. inclusive que con el sol, ¿verdad? Que si el sol está un poquito más cerca o lejos, no habría vida. Es como también lo que el mismo Demestre dice, el número es lo que nos separa las bestias, es que todo está tan medido, perfectamente medido, que hace posible que se den condiciones para que existan la vida, ¿no? Sí, cuando se habla pues como del orden de la naturaleza, yo creo que también el pensamiento moderno lo entiende como si el mundo fuera como una especie de máquina y todo está como ensamblado y todo tiene pues como un fin, también como, bueno, se aventura mucho a hablar de un fin general, pero yo creo que uno simplemente ocupándose de ver el fin de las cosas que existen y concluir, por ejemplo, el conatus de Spinoza, ¿no? Que es algo que ya estaba de cierta forma en la metafísica clásica, a pesar de que Spinoza rompe completamente con muchas otras cosas, como que todo se encamina de cierta forma a perpetuarse en el ser, pues como que todo busca el bien de sí y ese bien lo identifica a sí mismo con el ser. Eso es algo, pues, yo creo que por ahí es que uno más fácil evidencia, entre comillas, un orden, viendo la teleología de cada cosa, que insisto, pues que es algo muy difícil de como de no ver. Hasta el mismo Spinoza, creo yo, uno le puede detectar teleología, aunque él diga que no. De hecho, el mismo Demestre es lo que habla, ¿no? Que los físicos, que los metafísicos modernos quieren negar la teleología y quedarse solo con la eficiencia. También yo me acuerdo mucho de Dawkins, ¿no? Que él, pues, que le preguntaron, oye, es que la biología parece que con este debate de Artigas, ¿no? Porque Artigas hace estudios de los biólogos y me dijo el profesor David que le preguntaron a Dawkins, oye, ¿cómo es posible que en la biología, pues, parece que demuestras de que existe una teleología, un fin de las cosas, y usted pues lo niegue y parece que es así? Y Dawkins dice, sí, parece que sí hay un Dios en las cosas, pero es más probable que hayan sido los extraterrestres. Como, Qué ridículo, güey, qué payaso, sí, güey. sí, sí, voy a decir eso, que pareciese que era más factible que los extraterrestres hicieran la vida en la Tierra. Es como, Ay, qué payaso, güey. Es Pues muy, es aplazar la pregunta. Lo que sí, hace eso es pasar la pregunta. ya O sea, los, ¿Quién ya los creó a los extraterrestres? ah, y ¿Dónde por qué los surgieron los extraterrestres? extraterrestres? Exactamente. Y no solo los creo porque son inteligentes. otros Claro, van a decir. porque son seres personales, porque los supuestos extraterrestres serían también seres con una cierta personalidad. ¿Cómo puede haber en el cosmos seres personales si no es porque un ser personal anterior les dio eso? La materia por sí misma no te puede dar personas. Entonces, No, por creo que ahí. no. Sí, o sea, sí, o sea, organismos tan complejos como el humano. Yo siempre digo eso, o sea, ¿alguna vez ustedes han visto que una computadora se ensamble así de la nada? Así sin la ayuda de que algún humano la construya. Es que sí, es que la computadora no tiene inteligencia. Es que la inteligencia realmente, yo siempre he dicho que la inteligencia es la mejor demostración que existe Dios, y a veces confundimos la inteligencia con con que sepas muchos datos, y pues no es así, ¿verdad? O sea, la inteligencia es notar el orden, notar lo invisible del mundo, y las computadoras no pueden hacer eso. Ujú. No, pero incluso, o sea, las computadoras que no tienen inteligencia, o sea, no, una computadora no aparece así de la nada, o sea, necesitas una persona, alguien con inteligencia, ¿verdad? O sea, un ente autónomo para crearte ese tipo de cosas complejas, ¿no? O sea, ese tipo de objetos complejos. Si para esa cosa que no es tan compleja, tú ocupas a una inteligencia para crearla, ¿qué más inteligencia
y qué, o sea, sí, qué más conocimientos necesitas tener para crear humanos o para crear un universo como tal, ¿no? Para darle el orden al universo como es, ¿no? Porque el universo y nosotros somos más complejos que una computadora. Sí, es que realmente para mí la inteligencia es la mejor demostración que Dios existe, ¿no? Para mí, porque la verdad la inteligencia es algo muy complejo, no solamente un instrumento de razonamiento, o sea, es algo que te hace persona, como bien dice Carlos, es lo que te hace persona, ¿no? No es, la inteligencia es otra cosa, es algo distinto a la razón, pero la razón va incluida ser persona. Digamos que la inteligencia es lo que nos hace ser personas. Y eso no es cualquier cosa. Si quieren, discutan 3 minutos, nada más déjenme, voy a atender al niño un rato. Denle 3 minutos, ahorita voy. Ok. El Ya padre con esta, sí. no, tranquilo. El padre Carreira en sus conferencias también ponía mucho el ejemplo del, ¿cómo era? Del televisor. Que él decía, ¿usted cuándo han visto que un televisor produzca una poesía? Alguien podría decir, bueno, no, pero ahora la inteligencia artificial te puede hacer una poesía, te puede hacer una canción, sí, claro, pero es porque un ser humano ha ingresado allí unos datos y palabras, pero una poesía no surge de una máquina. Incluso decía el padre Carreira, aunque exista una cierta similitud entre los procesos que ocurren, llámese eléctricos, o sea, al interior de una computadora, un televisor, y los que ocurran al interior del cerebro, ¿no? La sinapsis y tal, pero finalmente no pueden producir ni una poesía, y decía él, ni un sentimiento. Entonces esas son las preguntas que nos llevan precisamente a la consideración de una causa personal y primero pues de la existencia del alma, de una dimensión inmaterial en el hombre. La materia se queda muy corta para, para explicarte para explicarte ese tipo de cosas, ¿no? Sí, no, claramente, o sea, claramente. Pero no, es que lo que los ateos siempre dicen es que todo este tipo de cosas siempre se da si das, o sea, si dejas que suficiente tiempo pase, ¿verdad? Es lo que ahorita ya te dicen, ¿no? O sea, te dicen, bueno, es que sí, de la nada no sale así, pero dale unos cuantos millones de años y vas a tener eventualmente humanos que hagan los poemas, ¿no? Dale unos billones de años al universo, deja que Máquinas te dé que la hagan, vida. ¿Mande? sí, máquinas que hagan poemas. Bueno, máquinas no, máquinas no, como tal no, a menos, sí, máquinas como tal no, a menos de que sea ChatGPT, ¿verdad? Pero Bueno, y eso sin mencionar los múltiples problemas y vacíos que tiene la teoría de la evolución. Eso es otro tema también que sobre eso hay muy buena literatura, ¿no? En fin, de que tiene unos problemas en sus planteamientos, de que hay ciertas especies, por ejemplo, el caso este del escarabajo pelotero famoso que le plantea una interrogante muy importante a lo de la evolución, que lo de la evolución tiene unos baches y unos vacíos. Entonces, siendo todavía una teoría, porque es una teoría, o sea, es una hipótesis, hay muchas personas que lo han asumido como un hecho demostrado, ¿no? No lo es. Es más, que solo como hipótesis y como teoría tiene un montón de problemas. claro, y Entonces, aparte no te explica el origen de la vida como tal, o sea, para la teoría de la evolución
pues te habla de eso, ¿no? Cómo evoluciona la vida ya dada, o sea, la evolución a ti no te dice cómo comenzó y cómo se dio, o sea, cómo de materia inorgánica pasamos a materia orgánica, la evolución no dice eso. Y Y de hecho presupone la existencia de la materia. Ese es otro gran asunto. ¿Cómo surgió la primera partícula de materia? Ajá, también, o sea, como la evolución a ti no te dice nada de eso, o sea, hay lo que se llama evolución hay un campo que sí le llaman que evolución, no sé qué, molecular o algo así, que te tratan de hacer hipótesis de cómo la materia, o sea, cómo la evolución sí puede ser aplicado para explicar cómo de materia inorgánica pasas a orgánica, pero eso no es, eso todavía es un campo menos explorado, o sea, es un campo mucho menos desarrollado que el de la evolución como tal. Y digo, como quiera, Darwin era teísta, o sea, no sé a qué se refieren todos estos vatos que te dicen que la evolución refuta al teísmo, o sea, el mismo Darwin era teísta, güey. No sé si sabían eso. Güey. Pero Sí, yo creo que él después como que empieza a dudar, ¿no? sí, él empieza a dudar, pero también más allá, o sea, la teoría pues está y puede ser válida o no, o sea, ya realmente no, inclusive dándola por cierto, pues, ¿cuál es el problema? Yo creo que no, ni siquiera, ya la misma iglesia no tiene ni siquiera problema con ella, o sea, pues, el problema que podríamos ver ahí es el materialismo que hay detrás, ¿no? Porque también es cierto que desde la perspectiva materialista evolutiva, pues vamos a dar a tesis muy horribles, ¿no? Como las del racismo, que es lo natural, o sea, Aparte, el Génesis, los padres de la iglesia, incluidos San Agustín, tú a lo mejor sabrás, Raúl, ellos te interpretan el Génesis alegóricamente, no te interpretan como que todo lo que se dice ahí de manera literal, que, o sea, literalmente en 6 días Dios hizo la tierra y cosas así por el estilo, o sea. pues Dios sí las puede hacer, ¿verdad? Dios lo Pues, puede hacer, sí, Dios puede hacer eso también. pero no tiene por qué, aunque pues es muy complicado, es un tema muy complicado. Yo, la verdad, yo creo que ahí la iglesia, por ejemplo, es muy prudente, no, no echa por tierra las teorías, ¿verdad? Ni nada, pero sí ponen en alerta más bien el materialismo que siempre puede disfrazarse de ciencia y que quiere justificar su materialismo con ciencia y el materialismo es una metafísica más. Entonces, pero que es una metafísica muy débil porque pues el mundo tiene orden, ¿no? Es ordenado, o sea, y no solo es ordenado, tiene cosas que pueden ser inclusive hasta lujos, como las mismas frutas, o sea, cómo es que existen las uvas, aunque yo sé que a lo mejor, no sé si a ti te molesta, Juan, que sea antropocentrista el asunto, pero, a ver, ¿cómo me explican que haya vegetales que sirven para hacer una bebida llamada cerveza? O sea, es tan teleológico y que eso responde a las papilas gustativas del hombre, es como que ya es muy teleológico el asunto, ¿no? Sí, pero yo creo que, digamos, el esfuerzo que también uno ve como en The Mainstream es que no todo está como para hacerle la vida al hombre más fácil, sino Sí, que según pues el fin del hombre, a veces es incluso bueno que, no sé, que una planta, que se coma una planta y lo envenene, ¿cierto? Eso puede llegar incluso a ser provechoso según el fin del hombre. Pues sí, que como que eso, como que la hostilidad propia de este mundo hace parte, por así decirlo, del cosmos, ¿cierto? No es algo que niegue la cosmología, sino que antes lo reafirma, porque totalmente. funciona como eso, como para templar, digamos, para generar la virtud y demás cosas. Sí, es como contrarrestar el pecado, ¿no? La hostilidad. O sea, Sí, porque el mundo es bueno porque Dios lo hizo, pero el hombre como lo corrompió, pues claro que va a encontrar las espinas, ¿no? Pero esas espinas que Dios pone, ya se le encontró el sentido de que sirve para rectificar al hombre, ¿no? sí, sí. Él lo llega a decir. Sí, porque digamos que cierto antropocentrismo hará, digamos, ver, no sé, ver del mundo, digamos, como
una disposición de materia y energía, y bueno, todo está dispuesto al hombre para que el hombre, digamos, pueda alcanzar esa comodidad soñada que realmente todavía no tiene. Entonces transforma los ríos en hidroeléctricas, la madera la transforma en casas, pues como que acaba pues con todo y todo lo convierte en una herramienta de él. Y yo creo que ese es como el lado, digamos, oscuro de ese antropocentrismo más de la modernidad, creo yo. Sí, totalmente. Y mire, esta cita me parece hermosa, es de Messi, dice, todo lo que puede saberse en la filosofía racional se encuentra en la siguiente expresión de San Pablo. El mundo es un sistema de cosas invisibles manifestadas visiblemente. Ese me parece muy bueno. Esa cita me parece muy buena y creo que resume muy bien. Es una metafísica muy, muy fuerte la que tiene Mestre, ¿no? Es súper mega platónico. También el mundo físico es apariencia, no puede engañarte, pero la inteligencia, que es ese ojo que ve las cosas invisibles, pues te das cuenta que en el poco caos que puede, en las cosas caóticas del mundo, pues es que no es tan caótico como uno lo puede ver, ¿verdad? Tiene su explicación. Sí, sí. Y creo que él piensa muy bien que la inteligencia es la mejor manera de entender que Dios existe. O sea, yo creo que también, y de hecho, no por nada, se relaciona mucho con el tema de la oración, porque la inteligencia se manifiesta mejor más que en el pensar, en el rezar, porque se entiende que como el orden no se urge de las cosas, tiene que haber una razón detrás, y esa razón, pues es soberana. Entonces, la oración es lo que es la máxima manifestación de la inteligencia del hombre, ¿no? Porque es hablar con la razón misma. Es como muy interesante. Sí, sí. Bueno, voy a hablar de los temas yo voy a hablar de los temas de las veladas porque yo resumí las veladas, los temas de las tres con unas citas, pero básicamente es hablar un poco de la racionalidad del mundo, que ya lo hemos tocado. Y hay otro tema muy interesante que es la que todo tiende a la unidad. Pero antes de eso, voy a hablar una pequeña cita que hice al principio de la novena, porque pareciese que también algo que tienen estas veladas es que tocan pequeños temas, pero luego los dejan inconclusos, ¿no? Y hay una pequeña parte que me parece muy interesante, que de Mestre defiende las formas de gobierno de hereditarias antes que que el pueblo elija, ¿no? Y él llega a decir que en teoría suena mejor que el pueblo escoge sus gobernantes, pero en la práctica ha resultado más beneficioso que la monarquía sea hereditaria. A ver, nada más permítame, ¿sí? Tranquilo. Entonces, ese es un pequeñito tema que toca y que ya lo hemos hablado entre nosotros, que de Mestre, pues obviamente es un crítico de la soberanía del pueblo, de la idea de la soberanía del pueblo, y pues él sí fue un defensor, digámoslo así, de la monarquía hereditaria, pero porque él veía que las monarquías hereditarias tienden a salvar al pueblo de sí mismos, ¿no? O sea, tienden a salvarse de que el pueblo tenga que estar gobernándose a sí mismos cuando no saben gobernarse, ¿no? Eso es un pequeño detalle muy interesante que él dice, pero más allá de eso vamos al tema que nos interesa, que es que todo tiende a la unidad, ¿no? Entonces, Padre Mestre, como hemos notado, tiene esta visión metafísica fuerte del mundo, ¿no? Y cómo y esta razón se manifiesta de mejor forma en la unidad. Y él habla que somos seres unitivos, es decir, que buscan la unidad.
Él, cito aquí a Demestre, dice, ¿por qué los soldados uniformados nos parecen más agradables a la vista en traje común? ¿Por qué nos gusta más verlos marchar alineados que en desorden? Y dice, creo además que la teoría de, bueno, eso aún no. En cuanto a los quiero que aquí hay una cita muy interesante. Aquí está todo, tiene la unidad. Con razón me estoy regresando. Dice, los argumentos que la razón emplea contra esta teoría se parecen al de Zenón contra la posibilidad del movimiento. No se sabe qué responder, pero se camina. La familia sin duda se compone de individuos que, según la razón, nada tienen en común, pero según el instinto y la persuasión universal, toda familia es una. Y eso va a ser importante para entender el tema que va a definir todo todo esto de Mestre, que es el tema del sacrificio. Y dice también, después de haber examinado al hombre, examinemos lo que hay de más maravilloso en él, a saber, la palabra, y encontraremos el mismo misterio, es decir, división inexplicable y tendencia hacia cierta unidad igualmente inexplicable. Las dos épocas más grandes del mundo espiritual son, sin duda, la de Torre de Babel, en que las lenguas se confundieron, y la de Pentecostés, en que hicieron un maravilloso esfuerzo para unificarse. Puede añadirse como de paso que esos dos prodigios tan extraordinarios de que se hace mención en la historia del hombre son al mismo tiempo los hechos más ciertos de que tenemos conocimiento. Para negarlo es preciso a la vez carecer de razón y de probabilidad. Y dice, el sistema de Malebranche de la visión en Dios no es otra cosa que un soberbio comentario de las tan conocidas palabras de San Pablo. En él vivimos y nos movemos y somos. El panteísmo de los estoicos y el de Spinoza son una corrupción de esa grande idea, pero es siempre el mismo principio, es siempre tiende hacia la unidad. Entonces, eso también es una de las cuestiones muy platónicas bueno, creo que también todo filósofo serio tiene esta idea de la unidad, pero creo que es donde va a dirigirse toda esta metafísica, ¿no? Todo defensa de las oraciones, de la penitencia, del derramamiento de sangre del uno por el otro, tiene sentido porque todos somos uno, y todos somos uno por Adán, ¿no? Todos tenemos una familia, todos venimos de una familia en común, que es Adán, y como Adán pecó, su crimen no solo es de él, es de toda la humanidad. Entonces, la humanidad por el pecado se diversificó, ¿no? Se separó, y es, digámoslo así, Dios el que trata de establecer esa unidad que el hombre pervirtió, ¿no? Entonces, esa es la primera intuición de Demestre, ¿no? El tema de la unidad, que a mí me parece una tesis acertada, ¿no? Pareciese que todos tendemos naturalmente a ello, y no solo el hombre, también la naturaleza, ¿no? Como el bosque es una unidad, pero es un conjunto de individualidades, ¿no? De muchos árboles, de muchos animales, y todo ello genera un solo, vamos a decirlo así, un solo ser, ¿no? Que es el bosque. Por ejemplo, las familias, ¿no? Las familias son muchos individuos, pero que forman un solo ser, como la iglesia también, o el Estado mismo, ¿no? Inclusive el Estado, que es una especie de institución de negación de Dios, y es, digámoslo así, la sola fuerza del hombre de tratar de unificarse sin Dios, ¿no? El Estado moderno, hablando del Estado moderno. Es esa tendencia natural. Y todo eso tiene como, todo esto va a explicar Demestre la relación que hay con toda esta teoría de la reversibilidad, ¿no? Como todos somos uno, es decir, como todos tenemos un mismo origen, todos estamos ligados al crimen común de Adán, se creó esta idea, digámoslo así, de que se tiene que pagar el crimen. ¿Y cómo se paga? Con la sangre. Entonces, dice Demestre, vean en todo el mundo, y van a ver que siempre hay un altar, y en los altares que se hacen sacrificios. Él dice, los sacrificios son las prácticas más, es la práctica más universal que se ha visto en el mundo, ¿no? Porque todos los seres humanos, toda civilización tiene sacrificios de una u otra manera. Hay un librito que se llama sobre la abstinencia de este señor de Porfirio,
y él habla, por ejemplo, de cómo para Porfirio, los sacrificios de los animales es una perversión de lo que era más noble, que era el sacrificio de los frutos, etcétera. Pero él no niega el sacrificio, es necesario, pero es una perversión. Y algo así va a decir el maestro de los sacrificios, ya vamos a decirlo así. Esta necesidad de pagar por el crimen, esta inclinación del hombre porque sabe que tiene que apaciguar a una razón, vamos a decirlo así, irascible, la tengo que pagar con algo, y entre más inocente sea mejor, ¿verdad? Y entonces surgen, por ejemplo, los sacrificios humanos, y de los sacrificios humanos se tiene que sacrificar al más inocente, digámoslo así, al niño o a la mujer virgen, porque refleja más, digámoslo así, la inocencia. Y ese es el dogma de lo que llamaría de maestre el de la reversibilidad, ¿no? Es que el inocente, el más inocente de todos los hombres, puede derramar su sangre para que su sangre cure el pecado del culpable y que se restablezca el orden, ¿no? Y esto, diría René Girard, los sacrificios, el linchamiento siempre ha tenido, digámoslo así, esa naturaleza farmacéutica, ¿no? Extrañamente, los sacrificios restablecen el orden, digámoslo así. Decía René Girard que cuando una ciudad tenía una peste, se buscaba al chivo expiatorio, al culpable, el que sacrificar para apaciguar esa peste, ¿no? Y parecía, y a la comunidad le funcionaba. Es como que ese derramamiento de sangre tiene algo que a nosotros nos apacigua, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo mientras veo una cita que quiero buscar? Yo pensaba sobre, digamos, la unidad que representaría el género humano, cómo entenderla de una forma de que sea, digamos, real, porque hablar de la humanidad yo siento que es una unidad, digamos, muy impuesta, por lo menos con la manera en la que modernamente se entiende, porque es lo que llama, por ejemplo, Gustavo Bueno, creo que lo llama una totalidad distributiva. Es como decir las mesas. Uno es una unidad, pero no hay conexión entre las mesas, simplemente hay una característica que comparten muchas entidades, pero no quiere decir que las mesas integren un ser más ordenado y complejo. Es simplemente el número de mesas y ya está, el conjunto de todas las mesas. Lo mismo me parece que ocurre con la palabra humanidad. Es como el conjunto de seres humanos y ya está. Pero yo creo que desde el punto de vista así como lo ve de Maistre, Donoso Cortés y hasta en Kierkegaard lo he visto, cuando se basan en Adán, el elemento que compartimos con él y que es herencia de él sería el pecado, en parte, ¿no? Y del pecado se sigue el sufrimiento, y el sufrimiento hace que de cierta forma, por la misma conmiseración, tengamos como esa afinidad entre todos, pues como que compartamos, como que nos unimos en el mismo sufrimiento. Entonces hace que la unidad sea como real, creo yo. Sí, porque es que somos una misma familia. Es que realmente, vamos a decirlo así, la unidad era el diseño original de Dios, ¿no? Pero la división y todo ello, pues es lo que el hombre se ocasionó con el pecado, ¿no? Entonces, es como bien interesante, o sea, sí somos distintos, el género humano puede ser, habla diversas lenguas, pero extrañamente, a pesar de su diversidad, el hombre es uno, ¿no? O digo, más bien busca te entiende a esa unidad y se ve en cómo va, por ejemplo, creando una comunidad, ¿no? Cómo el hombre solo tiene una mujer y genera una familia, y la familia genera vamos a decirlo, una vecindad, una ciudad, y una ciudad, un país. Entonces, es como que muy natural esa tendencia a ser uno con otro, ¿no? Y es como dice San Agustín, ¿no? Es ese anhelo de Dios, en tanto es como algo que me llama a superar las divisiones, pero que evidentemente por mi condición caída no puedo. Pues, pero esa condición caída pues solamente la puede recuperar Dios. De hecho, precisamente ese es
vamos a ya hablar un poco de teología, ese es el misterio de la iglesia. La iglesia logra esa unidad sin, digámoslo así, sin amenetrar las diferencias, ¿no? Por ejemplo, un indio allá en Asia puede tener los mismos dogmas que yo y creer los mismos dogmas que yo y ser distintos, ¿no? Y cuando nos encontremos podemos pensar distinto, hablar distinto, pero nos conecta el amor a un solo Señor. O sea, nos hace uno, nos hace hermanos. O sea, digámoslo así, es esa redivinización por medio de Cristo, ¿no? Y en la época moderna, pues también ese misterio de la iglesia, pues es sustituido por el Estado, ¿no? Pero inclusive se habla, por ejemplo, en la época moderna que la sangre hace el pueblo, o sea, la raza, la sangre, es el parentesco, lo más parecido al otro. Entonces, es como una tendencia muy natural, ¿no? En nosotros, el tratar de ser uno con otro. Y, por ejemplo, este es muy interesante. Sobre estas inclinaciones innatas del hombre, de Mestre habla que es muy natural en todas las civilizaciones, por esa especie, digámoslo así, de herencia del crimen, tener una actitud religiosa para con los genitales. Dice, algunas naciones han podido diferir en el modo, pero siempre han encontrado una dolorosa y sangrienta operación hecha en los órganos de la reproducción, lo que significa el tema sobre las generaciones humanas y salud por la sangre. Es muy interesante. Y sí, tiene razón. O sea, por ejemplo, las tribus africanas cuando quitan el himen a las mujeres, o los mismos judíos, ¿no? Que quitan cierta parte del pene, ¿no? Hay como una creencia, digámoslo así, de limpieza para con las próximas generaciones. Y esa especie de creencia en que nosotros damos un crimen al otro, ¿no? Entonces, creo que de Mestre lo dice muy bien, el paganismo tiene verdades, son prácticas verdaderas, pero que están mal hechas, ¿no? Que no están bien manejadas. Dice también algo muy interesante, dice, decías al otro día, señor Conde, que no habría dogma cristiano que no estuviese apoyado en alguna tradición universal y traditiva como el hombre, o sobre algún sentimiento innato que nos es tan propio como nuestra existencia. Nada más cierto. ¿No habéis reflexionado alguna vez en la importancia que han atribuido siempre los hombres a las comidas hechas en común? La mesa, dice un antiguo proverbio griego, es la introducción de la amistad. Ni tratados, ni convenios, ni fiestas, ni ceremonias de ninguna especie, ni aun en los lúgubres acontecen sin estas comidas. ¿Por qué la invitación dirigida a un hombre para que se coma en casa de otro es un acto de urbanidad? ¿Por qué es más honorífico sentarse a la mesa de un príncipe que sentarse a su lado? También va a decir que no es de extrañarse que las parejas se muestren su amor dándose un beso, porque el beso refleja como que compartir la inteligencia, porque de la boca sale la manifestación de la inteligencia, que es la lengua, ¿no? También hay algo que voy a decir, todas estas teorías que hice de Mestre de que el paganismo tiene verdades, que el cristianismo resuelve y que el cristianismo tiene, pues uno lo piensa bien, tiene cierto. Mire, por ejemplo, voy a decir algo muy fuerte, pero espero no escandalice, el mismo canibalismo, ¿no? Que recuerden que el cristianismo lo achacaban de caníbal. Bueno, el cristianismo enseña que para salvar el alma te tienes que comer a Cristo. Y Cristo, en la Eucaristía, es el cuerpo y sangre real de Cristo. Entonces, el cristianismo parece que recoge también cierta verdad de ciertas prácticas caníbales, porque el canibalismo no es mero salvajismo. El canibalismo, digámoslo así, como diría este señor, este antropólogo de las religiones, como muy famoso, ¿cómo se llamaba, Carlos? Michel Eliade. El canibalismo, digámoslo así, era una forma, digámoslo así, de tratar de regresar al padre originario, porque el alimento es lo que da la vida, y el padre originario es lo que también es lo que nos da la vida. Entonces es como una especie de, digámoslo así, de regresar al origen de todo. Entonces, por la práctica del sacrificio es lo mismo. El sacrificio era una práctica horrible, lo que se quiera, pero es con una verdad, que era la búsqueda de que Dios perdonara al hombre para poder regresar a ser como Dios. Y por eso diría de Mestre, el cristianismo, como
como religión sacrificial, porque el cristianismo también genera un sacrificio, donde se propaga el cristianismo es donde se acaban los sacrificios humanos. No porque, como muchos creen que los obligan a dejar las religiones, no. Realmente, por ejemplo, hay una anécdota de Díaz del Castillo, que habla que cuando los indígenas conocían el cristianismo, ellos se convertían sin problemas porque y una vez una maestra me dijo, es que esa visión de Díaz del Castillo está amañada porque cómo es posible que que les conviertan así, por la fuerza, y no es así. O sea, si uno entiende muy bien lo que es el cristianismo, sin problemas puede creer que convencían al paganismo porque resolvía los problemas del paganismo. O sea, ¿qué más fuerte decirle al pagano que sacrificaba hombres que el cristianismo enseña que ya no era necesario porque Dios, que era el más inocente de todos, pagó por la culpa de todos? ¿Y qué necesidad ahora hay de hacer sacrificios? Ahora los sacrificios ya no son sangrientos, ya los sacrificios siguen existiendo, pero ya es la mortificación de uno mismo. Pero el acto como tal de derramar la sangre de un inocente ya no es necesario. No es que no tenga sentido, ya no es necesario. Entonces, por eso mismo decía de Mestre que el cristianismo civiliza, porque el cristianismo va, digámoslo así, respondiendo a las preguntas profundas que la humanidad iba reflejando en sus religiones, ¿no? De hecho, va a decir de Mestre, mírese, por ejemplo, dónde ha germinado el cristianismo y dónde están las ciencias. Y tiene razón. ¿De dónde? Ustedes díganme, ¿de dónde se desarrollaron mejor las ciencias? En Europa, güey. En Europa. ¿Por qué? Por el cristianismo. Porque el cristianismo es el germen de las ciencias. Si uno lo piensa bien, sí, y eso lo dice muy bien René Girard. Creo que René Girard llega a decir que las avances técnicos y todo esto se debe gracias al cristianismo que desdivinizó al mundo, y como lo desdivinizó, dio rienda suelta al poder técnico, ¿no? Y por eso, dice de Mestre, véanse dónde se desarrollan mejor las ciencias, en Europa. No es en la India, no es en Oriente, es en Europa. Entonces, no sé si alguien quiere comentar algo. YouTube te va a desmonetizar, güey, por ser eurocentrista, güey. Sí, pero es que ¿cuál es el problema? O sea, no, yo también siempre he dicho que, o sea, filosofía es Alemania, Francia e Inglaterra, se acabó. España, España, por favor, también, no la excluyes. Pero, no, tampoco. De hecho, también creo que también la filosofía no es también, ¿cómo te digo? No puedo decir. La filosofía también ha creado sus propios ídolos y mitos, ¿no? Tampoco es algo muy racional muchas veces. Bueno, ¿algo más que quieran comentar? La filosofía muchas veces sí, no, diría René Girard, la filosofía, diría René Girard, muchas veces esconde más la violencia sacrificial que develarla, ¿no? Que muchas veces es el cristianismo el que la devela. A veces la filosofía es muy tramposa también, o sea, o lo que llamamos pensamiento filosófico puede llegar a ser muy tramposa también. Más que clarificar, muchas veces a veces puede llegar a oscurecer. Realmente creo que sí, que creo que tiene razón René Girard, lo que ilumina, digámoslo así, nuestro entendimiento de la religiosidad, es el cristianismo. El verdadero pensamiento que llega a la verdad es el teológico, güey. O sea, Es el cristianismo, sí, o sea, la filosofía muchas veces sí puede llegar a ser sana, pero creo que René Girard lo dice muy bien, la filosofía puede llegar a oscurecer. Es que mira, yo siempre he dicho que el modelo de o sea, ¿cómo te digo? De la investigación filosófica o de cómo se desarrolla filosofía son los diálogos, güey. O sea, los diálogos de Platón, vaya. ¿Por qué les digo eso, güey? Porque en los diálogos de Platón, güey, tú ves que, o sea, en filosofía, o sea, los filósofos siempre proponen ciertas definiciones, pero luego llega Sócrates y te dice, no, güey, es que esta definición está mal. Y luego tú le dices, bueno, es que ahora tenemos esta otra definición,
y luego Sócrates que te dice, esa también está mal, ¿verdad? Por esto y esto y esto. Y así te vas todo el diálogo, ¿no? O sea, discutiendo definiciones. ¿Y qué pasa al final de los diálogos, Raúl? No, es anatema, no dice nada. No dice nada, güey. O sea, por eso yo digo que a veces, así es el modelo de la filosofía. Digo, yo no estoy diciendo que la filosofía no sirva, güey, pero vaya, no vas a llegar a la verdad, güey, con B grande, güey. No vas a llegar a la verdad, güey, nada más filosofando, güey, aplicando o sea, la dialéctica, güey, e incluso los mismos silogismos aristotélicos, ¿verdad? La razón humana solamente te lleva hasta ciertos lugares, ¿no? Sí, no, es muy limitada. O sea, la razón de incluso puede llevar más a la diversidad que a la unidad. El pensar puede llevar más a la diversidad y por lo tanto a la uniformidad más que a la unidad. No sé si me explico, o sea, muchas veces, cuando, bueno, no sé si ibas a decir algo, Juan, porque pues es el micrófono. Pero ya se me olvidó. Pues era sobre una cosa pasada. Por algo que Sí. habías dicho pues ya hace rato, pero ya se me olvidó. Sí, a veces la razón, más que llevar a la unidad, puede llevar a la uniformidad, porque es como lo hablaba Juan en uno de sus videos, o sea, cuando se junta la gente a charlar, pueden charlar de lo mismo, pero son charlas diversas que no llegan a ningún sentido, ¿no? Y se transforman nada más en una masa amorfa. Es lo que pasa, por ejemplo, en las democracias actuales, ¿no? No hay unidad, hay masas amorfas que piensan lo que quieren y hacen lo que quieren, pero están diversificadas, ¿no? No hay algo en común, en nada. Sí, yo creo que esa es la filosofía que uno debería escapar. Pues eso, los temas banales y a veces incluso ciertas precisiones filosóficas que son muy interesantes y muy, muy elevadas, quizás no resulten pues de provecho para la vida de uno. Pues yo intento siempre como ponerme en los pies y en los zapatos de una persona, no sé, del siglo XII, en una casa rural, que probablemente no sepa leer, y buscar con esos pequeñas herramientas que tengo una vida lo suficientemente plena. Y obviamente la erudición termina siendo también, no sé, como una posesión vacía y banal. Sí. Bueno, es que yo no desecho la filosofía, digo, pues yo estoy estudiando eso, estaría muy, Yo sí. ¿no? Bueno, pero yo diría que sí hay muchos conceptos que valen la pena y sí hay reflexiones, o sea, sí hay verdad en la filosofía, pero no la verdad con B mayúscula, diría yo. Es que mira, por ejemplo, Carlos, ayer con Juan hablábamos de lo que era filosofía, o sea, porque actualmente la disciplina filosófica parece que no tiene un objeto de estudio, no sabe ni siquiera a qué dedicarse, ¿verdad? Y hablábamos, Juan y yo, que llegamos a la conclusión de que pues es que la filosofía, al último, tienes que hablar de Dios. Y pareciese que en nuestra época, cuando se deja de hablar de Dios, pues la filosofía pues se transforma nada más en un sospechosismo, ¿no? En crítica al poder, pensamiento crítico, pero no sé tú, ¿qué me puedes decir, Carlos? O sea, yo creo que la filosofía es, digamos, una disciplina que ayuda a uno a ver las cosas invisibles del mundo, a despertar, ¿no? A ver más allá de las experiencias, pero hay quienes dicen que la filosofía es el estudio, digámoslo así, de los primeros principios del conocimiento. Y pues sí, pero bueno, o sea, cuando me hablan de que hay que estudiar los fundamentos de la matemática y hasta qué punto, más bien no estoy haciendo matemáticas. O sea, ¿cuál es el estudio en sí de la filosofía? A mí siempre me ha parecido muy, muy completa y muy ajustada la definición de Piper, que al final no es más que un eco de lo que dice Aristóteles. Piper dice, en defensa de la filosofía, filosofar es reflexionar sobre la totalidad de lo que nos aparece con vistas a su última razón y significado. Por ejemplo, en el ejemplo que pones de la matemática, claro, la matemática es una ciencia que tiene sus propios criterios de rigor y objetividad con los que trabaja, pero llega a un punto en el que necesita buscar significados últimos, causas, razón de ser, y es donde entonces aparece la filosofía, la matemática.
cualquier ciencia, cualquier disciplina va a necesitar unos planteamientos filosóficos de base. Entonces, sí, eso es lo que yo diría. Claro que parte de la tarea de la filosofía es lo no visible, lo metafísico, sí, pero eso es parte de la filosofía. No, y tenemos que partir de Dios, o sea, la filosofía sin buena teología no es buena filosofía, güey, porque luego no tienes a Dios y sales con cosas como las de Sartre, ¿verdad, güey? Que la existencia precede la esencia y cosas muy estúpidas, güey. O sea, llegas a cosas muy, muy estúpidas, güey, cuando empiezas a quitar a Dios, güey. O empiezas a decir que no hay verdad, güey. O empiezas a decir que el género es un constructo social y cosas así muy estúpidas, güey. Pues sí, Claro, y otro tema ahí es, perdón, cortico, la importancia de la lógica. O sea, Claro. el respeto de los principios lógicos. Entonces, un buen sistema, planteamiento filosófico, tiene que aguantar el rigor lógico. ¿Qué pasa con la mayoría de los sistemas filosóficos, corrientes, hoy en boga? No aguantan el más mínimo análisis lógico. Y eso está muy grave. Se contradicen, sí, una cosa y la otra. Entonces, eso me parece también importante tenerlo en cuenta. también es cierto que en nuestra época se discute mucho, muchas, como bien dice Juan, y me quedé pensando mucho en lo que dice Juan, en muchas abstracciones, ¿no? Por ejemplo, pensamos en la crítica al capitalismo como una abstracción, ¿verdad? Y bueno, y al último dices, ¿qué es eso del capitalismo? Entonces, dice, no, es la avaricia de los empresarios que solo quieren dinero y Ni pues, siquiera no es por más eso. fácil hablar de hombres que, más que de capitalismo, de hombres avariciosos que de un sistema así abstracto, no lo sé, o sea, es algo muy, muy de nuestra época y tienes razón, en eso tiene razón Juan, o sea, por ejemplo, cuando hablamos de esta lucha contra el comunismo, como estos sujetos que piensan de cierta cosa, pero pues, ¿de qué abstracción estamos hablando? O sea, y a veces pareciese que nos perdemos en huecas abstracciones, ¿no? Cuando hablamos de pensar filosóficamente, pero yo, como dice Carlos, yo creo que una buena lógica nos ayuda a pensar correctamente. Yo sí sostengo que, por ejemplo, la disciplina lógica es algo muy distinto a la filosofía, pero están muy relacionadas porque la lógica es una herramienta que uno puede usar para acomodar mejor las premisas y los argumentos, ¿verdad? Pero sí, es complicado hoy en día. Hay en nuestra época hay mucha palabrería, mucho debate. Es como, por ejemplo, todo estos cuates, por ejemplo, no sé, Carlos, que pues a veces lo trato un poco, que es Carlos, creo que es Carlos Muñoz, no recuerdo qué, un argentino, que se la plaza todo el día hablando de lo woke, de lo woke, de lo woke, y en un momento le dije, oye, ya relájate un poco, deja de hablar de lo woke un rato, o sea, Danán. no, Laje, Agustín Laje. No. aparte de Agustín Laje, pero también, incluso este cuate tiene un libro que se llama Apaga el teléfono y enciende tu cerebro, y este cuate se la pasa todo el día hablando del woke en el Twitter, y es como que, pues no, ¿verdad? O sea, hay temas que uno por salud mental no tiene por qué opinar ni hablar, ¿verdad? Pablo Muñoz y Turrieta. ¿Sí? Ándale, Pablo Muñoz y Turrieta. Sí, Carlos Muñoz, el de aquí, güey. De aquí de Monterrey, el que tú dices. sí, y por ejemplo, el mismo Russell, ¿no? Que habla de las noticias del momento, o por ejemplo, no sé, muchos profesores que están indignados porque un movimiento usa One Piece como estandarte, y dices que, o sea, ¿por qué vas a reflexionar de esas cosas? Hay cosas tan interesantes en el mundo, ¿no? Y creo que uno se tiene que salvar mucho de eso con la soledad, ¿no? Con el silencio, con la soledad. Es que yo creo que, como se ha dicho, la filosofía sí que tiene que ver sí o sí con Dios, ya sea pues el Dios que sea. Porque como también se había dicho, es esa pregunta sobre la última razón, ¿no? Sobre las primeras causas, sobre eso, las primeras causas. Y bueno, si uno le mete ahí
teología al asunto, pues uno concluye que es Dios la primera causa o será la sustancia universal, entonces uno caerá en un panteísmo, pero también está respondiendo pues la pregunta filosófica igualmente con Dios. Y como todas estas escuelas filosóficas de la antigüedad, yo creo que todas eran casi que sectas religiosas también. Sí, No. son sectas religiosas. Sí, porque ya después de preguntarse eso, también yo creo que la pregunta necesaria es uno que tiene que hacer en esta vida, ¿no? Pues sobre la ética, que eso va muy conectado. Entonces yo creo que la religión le adelanta a la persona corriente muchos temas filosóficos. Y la filosofía es una aventura en la que uno se puede perder por un bosque y morirse por ahí. Pues es una aventura peligrosa incluso. Puede Lo que llevarlo a uno dice al la camino gente, de la verdad o la, lo puede perder a uno. la filosofía te arregla la vida o te la destruye. Sí, sí, sí. Sí, a muchos se los destruye, ¿eh? A muchos. Sí, O sea, sí, claro. muchos. Yo lo dije Hay- en la ponencia inaugural del evento de Filosofía del Arrabal. Próximamente saldrá el libro, supongo, pues de eso, ¿no? El peligro que hay de meterte a una facultad de filosofía sin, primero, sin tener claro por qué quieres estudiar filosofía. Es una pregunta que de pronto muchos que entran no se hacen y que las causas que los mueven a ello pues son insuficientes cuando no malas. Y por otro lado, el entrar sin nadie de pronto que te acompañe, te oriente, una especie, discúlpeme si le suena exagerado, pero sí, como director espiritual de orientador que diga, no, mira esto. Entonces uno, claro, yo entré 16 años, pero afortunadamente yo tenía, claro, todo un bagaje, primero una familia bien constituida, normal, tenía un hermano mayor que me llevaba 10 años, que ya me había dado unas cuantas cachetadas, digamos, morales y físicas para entender un poquito de qué va la vida. Mis papás eran gente veterana, o sea, mis papás me tuvieron a mí casi de 50 años. Y luego toda una experiencia en la adolescencia de fe, con religiosos. Entonces uno entra, digamos, con cierta base y que en el pregrado, pues muchas de esas cosas continuaron y se potenciaron, pero con todo respeto, la mayoría de mis compañeros estaban más perdidos y eso, pues sí, luego todo un ambiente, afortunadamente en una universidad como la mía, pues no había ese tema, pues que las drogas y tal, por lo menos no dentro de la universidad, pues si estás a una pública, ¿no? Que se fueran a la Universidad Nacional, a la de Antioquia, entrar a 16, 17 años. Eso es peligrosísimo, a escuchar a quién sabe quién, a decirte quién sabe qué, a salir de las clases, si es que No, van a sales de construido de una facultad de y filosofía. total, y Qué todos bueno. los vicios, ¿no? Todos los vicios y la corrupción moral a la orden del día. Y la justificación teorética, si se quiere, para que sí, para que le dé rienda suelta a eso. Ujú. Tú estás muteado, Raúl. sales convertido en un Petro, ¿no? De las facultades de filosofía. Qué bueno, güey. Y eso que Petro no pasó por universidad, pues sí, se han vuelto las universidades como una selva, así un poquito, sí. Sí, o hasta sales cambiado de sexo, güey. Hay un güey ahí Total, de no, una sale con falda. Había un Exacto. profesor en la universidad, en mi universidad en Valencia, que era de la Facultad de Derecho, y decían que hace 20 años, digamos, les decía a los estudiantes, muchachos, ustedes primero estudien, hagan sus posgrados y todo, y luego se casan. Y que ya hoy en día les dicen, no, bueno, cásense primero porque después los cambian de sexo. Sí, 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 sí pasa. Ya cambió el orden de la... Sí, hay varios en mi facultad que traen
que traen todo eso, güey. Hay un güey, una generación abajo mía, Raúl, que anda queriendo hacerse trans, güey. No, pues qué feo. Bueno, van a ver el video de YouTube. Sí, sí, güey. No, No siempre vamos, funables, güey, pero pues ya. no vamos a monetizar, compadre. No, No te preocupes, nadie me ve. Nadie me ve, así que Lo no que me yo te decía, el anonimato como es bueno. No, que, Sí, a ver, sin ánimo tampoco de señalar a nadie, porque yo no conozco ni la vida personal, ni las cosas que los motivan pues a tener canal de YouTube. Muchas cosas se las valoro, tal, pero seamos sinceros, una persona en un momento determinado ve que ser youtuber le genera renta, hasta puede vivir de eso, entonces empieza a ver que hay unos temas taquilleros y le da, y le da, y le da. Claro, Así pierda, claro, puede perder a una minoría, o hay una minoría que puede ser asidua porque dice, este otra vez con lo mismo, a repetir lo mismo, y como ha sido un fiel oyente, digamos, del personaje, dice, me está repitiendo lo que ya me dijo, no le importa, ¿por qué? Porque tiene una masa de gente grandísima que ahí está y que le está generando plata. Ese es el asunto también de en un momento perrateas un poco lo académico, en fin, en pro de la ganancia. Digo, pasa eso. Sí, Tú- Es eso puede análogo pasar. a lo que le pasa a los youtubers católicos. Entonces empieza a ver que de pronto tiene llegada, que de pronto hay una jerarquía que le apoya, tal. Entonces dice, yo voy a hablar de esto, pero de esto no, estos temas no los voy a tocar, estos otros temas los voy a tocar de una manera neutral. ¿Por qué? Porque ya vives de eso. Entonces, el hecho de vivir de algo muchas veces te implica negociar los principios, negociar un enfoque objetivo, porque ya ese es tu modo de trabajo, que es lo que lamentablemente pasa con la docencia universitaria. Por eso algunos vamos haciendo ya nuestro nicho fuera de la universidad y que yo pueda decir lo que se me cante, digamos, lo que yo quiera decir y que no van a venir a llamarme al otro día de gestión humana de la universidad y decir, ay, está despedido, ay, usted, ¿por qué? Ay, esto y lo otro. ¿Sí? Bueno, sí, incluso ya las católicas ya no te dejan andar haciendo esas cosas, ¿eh? Incluso las universidades católicas ya le andan pegando el no, woke. son las primeras que te persiguen. Sí, sí, se me va a ir lamentable eso. que lo normal, digo, siempre he dicho que lo normal es la censura, pero hay de censuras a censuras, ¿no? O sea, no, está bien que, no sé, que te eviten decir que los negros son changos, ay, a ver si no me van a el video, ¿verdad? Pero está bien que te ayuden a evitar eso, pero ya hay una censura que son ridículas, ¿no? Muy, muy ridículas, y creo que ese es el problema. No, hay afirmaciones que son La ofensivas, violencia, sí, ¿verdad? como el ejemplo que acabas de poner, claramente ofensivo, claro. Hombre, merece una reprensión, te hiciste merecedor a una sanción, etcétera, eventualmente a un despido, claro. Pero el asunto es cuando la brecha de lo que es ofensivo se amplía a niveles absurdos en los que ya todo es ofensivo y entonces, claro, no puedes decir nada porque, o como en el caso mío, lo he compartido y esto no es secreto para nadie, ni tengo por qué ocultarlo. A mí me echan de la Universidad Católica por alquilar un auditorio para una conferencia con un político, además muy católico, para que fuera a hablar de un tema de filosofía del derecho. Ni siquiera lo estaba organizando como profesor de la universidad, alquilé el auditorio porque son auditorios que los alquilan a cualquiera que lo quiera alquilar, ojo. Es un auditorio donde hacían, por ejemplo, desfiles de modas. Sí, yo lo alquilé como persona particular para una conferencia y eso me generó que me despidieran. Sí es simple. Nadie ni siquiera vino a plantearme, no, venga, conversemos, no, venga, mejor replanteemos ese evento y yo lo hubiera cancelado, yo no hubiera tenido problema
cancelarlo. Pero no, fue simplemente, venga, un día estás despedido ya. Y como objetivamente, en términos legales y en términos morales, pero aquí lo importante es la ley, no hay una causal objetiva de despido, entonces recurrieron a una cláusula del Código Sustantivo de Trabajo que es el despido injustificado ya. ¿Y por qué? No, sin causa. Y es que era un político muy Era polémico. Ordóñez, era Ordóñez. Ah, pues es polémico para cierta gente, pero Claro, es polémico, pero entonces en el momento que tú vas a alquilar el auditorio y tú dices, ¿para qué es el evento? Te dicen, no, no se lo alquilo y ya. Pero ¿cómo es eso de que me permiten alquilarlo? Me hacen pagarlo. Y cuando yo estoy convocando para el evento, me despiden. No, Oye, tú le Rod, mandas- ahí en la yo, uni está así, güey. ¿Qué? En la uni está así, güey, también, ¿o? Sí, normal. Por ejemplo, mira, entre alumnos se hacen los feos y bueno, es como ya también Juan lo ha dicho, las democracias tienden más bien a que la gente se rechace a sí mismo, ¿no? Por ejemplo, en la facultades, en mi facultad pasaba que eran las mismas mujeres las que te censuraban. O sea, hacían sus coloquios de mujer y así, decían, los hombres no participan y las mujeres solo van a participar, pero solo pueden citar mujeres, cosas muy ridículas, vaya. Muy estúpido, sí, güey. Sí, hacen cosas así, o sea, Pero, o sea, por ejemplo, en las políticas como tal de la uni, güey, o sea, imagínate que hagamos eso, que queremos que agarramos el CEPADI, güey, para invitar a Agustín Laje. ¿Tú crees que sí? O sea, por ejemplo, a mí me corran, güey, si hago algo así, güey. no te corren, pero te ven mal y nadie va a ir. Ah. O si va, nada más es para fastidiar. Pero es que también creo que, por ejemplo, personajes como Agustín Laje es lo que le gusta, o sea, ser grilla. Sí, O sea, a él le gusta, es que son grilleros, o sea, no sé, por ejemplo, tú invitas a Remy Braj, pues yo creo que nadie iría. Creo que una vez a Remy Braj en Morelia me contó, creo que lo dijo José Miguel, ¿no, Andrés? Tú, Carlos, en la plática, que sí, Remy Braj claro. fue a Morelia y nadie fue. Nadie, ¿no? No, y que creo que en la de Querétaro o algo así los mandaron por allá a un saloncito, o sea, Sí, como si fuera cualquier persona, ¿no? así es. Y vino uno de los, ajá, y vino uno de la UNAM y se abarrotó ¿cómo se llama? El patio del árbol ese, ¿no? Es como que, pues, es increíble, ¿verdad? Pues lo Y que pasa con los libros, el que no sabe de libros paga una millonada por un libro que no es una porquería, sí, pero se totalmente. encuentra, no sé, las obras completas de Chesterton en una buena edición a peso y le parece que es muy caro porque él no sabe el valor de Chesterton. Es lo Sí, sí, mismo. sí, sí, totalmente. O sea, es Y como, mucha gente también renuncia a ser un intelectual de valor real, pues sí, un intelectual académico serio, porque ve que no va a ser taquillero. Entonces dice, no, yo más bien me vuelvo un mediocre o me vuelvo un youtuber, pero lleno pues la plaza. Sí, por también, amor al dinero. claro, por amor al Pero, dinero, por amor a los aplausos. como quién. pues hay varios, Rusarín, El Agustín Laje, Pablo Muñoz, hay varios que no sé, por ejemplo, tú, Juan, tú sí tenderías a monetizar tu canal, o sea, hablando de temas así, no sé, que un día te animes a hablar de criticar lo woke, no sé. No, a pues mí no me interesa nada de eso. es que esos temas son, pues a mí, yo siento que ya se ha hecho tanto en YouTube que deja de ser. Digamos que por suerte he trabajado los temas que a mí más me están gustando pues en el momento. Pocas veces pienso como en el público, muy pocas veces. A mí me Sí, parece, con todo respeto, que para un profesor es como rebajarse. Si es que yo no soy un Sí, sí. locutor, yo soy un profesor. ¿Cuál es mi lugar? Hombre, mi lugar es la academia. Ya. Y por otro lado, lo que decía el anonimato, mal que bien, a usted le empiezan a colonar, entonces ya usted no está tranquilo en la calle porque no estoy diciendo que uno vaya pues a hacer algo malo,
que no lo puedan ver, pero ay, me molesta tanto eso de que, ay, ve, ahí va el Temach, ahí va ay, mire, ahí va el laje, ay, no, el anonimato vale, ojo, por eso digo, se subestima el anonimato, el hecho de que usted salga a la calle y nadie lo conozca, usted sea uno más, qué maravilla. Después de que usted se vuelve popular en redes y tal, se embaló, ya todo el mundo sabe quién es usted. Sí, Sí, no, llegar a ese nivel sí me parece que puede ser peligroso para uno y todo. Sobre Pues todo peligroso porque más lo degrada a uno, yo creo. polémicos, claro, porque es que no vas a salir a hablar de culinaria, no, vas a salir a tocar los temas salidos. Son las cosas que nos reunamos nosotros aquí cuatro y hablemos y subimos el video a YouTube que lo ven unas pocas personas, ya está, en distintas partes del mundo. A que ya tenés, madre, 1 millón de seguidores, ¿sí? Entonces, y que también lo va fichando, ya sabemos quién, ¿no? ¿eh? Arriba el ojo lo va fichando, de ojo que estos weones son tal y tal. Y es que a la larga lo que hace que YouTube genere plata es la publicidad. Claro. Y eso me parece de lo más horrible que, pues el exceso de publicidad que hay ya es como agotadora también. No, y Yo no lo me sentiría pues bien, por ejemplo, recibiendo plata que proviene de publicistas, pues no sé, como que es incómodo, me sí, parece. publicidad de quién sabe qué. Exacto. yo creo que Lo a que mí, decían ahora, lo que ustedes decían ahora, usted ya se esclaviza para usted mantener el ritmo de las ganancias que eso le va generando, se esclaviza que tiene que estar subiendo videos periódicamente, y entonces para que eso sea de buena calidad, se necesitan unas herramientas y unas cámaras tal, y es que no, eso no es tan fácil como, ya puse la cámara del computador, no. Eso, el que se dedica a eso de lleno, es un trabajo. Para Es hacerlo verdad, bien. no, eso es mucho Usted pensó rigor. que iba a ser una manera de ganar dinero sin trabajar y terminó trabajando más que los otros. Qué huevo, perdone pues la expresión. A, este, a menos de que se sea súper famoso y uno pague que editor, que pague que guionista, que hay gente que hace eso, pues que llega Pues, a ciertos niveles que lo único que hace es ponerse a precisamente, leer el guión y ya. claro, pero precisamente para usted llegar allá, usted tiene que camellar y trabajar Ajá. y ya tiene un equipo, pero usted sigue trabajando y compre no sé qué, la lámpara, no sé qué, y es una, no, yo literal, yo no me veo perdiendo el tiempo de mi lectura para eso. Sí, yo la Aquí, por vería. ejemplo, no, es que tengo que hacer el video, no. Sí, aunque por ejemplo a mí YouTube me ha servido bastante porque de cierta forma me ha obligado mucho como a la que las cositas que yo leía no se quedaran como simplemente lo leí y ya está, sino que me obliga pues a redactarlo, como a tener Claro, ese rigor que nunca tuve porque yo filosofía nunca estudié. Y, pues un rigor semejante. claro, pero es diferente uno compartir contenido en YouTube, compartir una conversa con otra cosa, ser youtuber. Sí, sí. ¿Vos te consideras youtuber No, yo creo que no. o te consideras un influencer? No, es digamos, que lo tienen las universidades también, sus canales de YouTube, ¿cierto? Es cómo usar las redes sociales para hacer academia, difundir la academia, eso es una cosa. Ujú. Pero uno puede terminar cruzando una línea de que ya deja de ser academia, no, este man se volvió influencer. Sí, es verdad. Y entonces lo que decía Raúl, que le obliga a hacer un tratamiento de los temas superficial para que una gran masa pues pueda seguir sí, creo que es lo siendo. peor de todo. Creo que es lo peor, la democratización de todo eso, ¿no? Creo que eso es el cuestión del fondo, ¿no? El creer que dichas reflexiones sean para la masa y pues no, ¿verdad? O sea, objetivamente no sé, a Pepito el Carnicero, ¿qué le interesa reflexionar eso? Él piensa
él va a la iglesia, él hace la comida y vive muy honradamente, pero ¿por qué él tiene que pensar, no sé, en temas metafísicos o en temas políticos? No tiene sentido, ¿verdad? Claro. Ujú. No tiene Y por qué y mire no que está mal. es un tema, y no lo digo yo, esto es de sacerdotes muy serios, es algo similar o análogo a lo que pasa con la lectura de la Biblia. Mira que en la tradición siempre se le enseñó a la gente, no, no es tanto de leer la Biblia, no es que esté prohibido, no es tanto de leer la Biblia, sino lo que a usted como seglar le interesa es el catecismo. Usted empezar a armar grupos de Biblia y que estudie la Biblia en las parroquias y que llega el que sea, sin estudios de teología, y escucha un montón de cosas sobre la Biblia, es peligroso. Primero porque lo puede confundir y segundo porque le da una supuesta autoridad sobre temas de Biblia que no tiene, porque no ha estudiado hebreo, arameo, porque no ha estudiado griego, latín. Ah, pero yo soy del grupo bíblico de la parroquia tal y sí, pero cuidado. Sí, entonces es un tema que es de alto nivel que se debe estudiar con mucho rigor, auspiciado y orientado por las autoridades en ese tema. Son los teólogos, se vuelve de común conocimiento, ya todo el mundo es un intérprete de la Biblia, eso termina siendo además muy protestante y termina la gente creyendo quién sabe qué. Por eso la tradición decía, no, los seglares estudian el catecismo. Los temas de la escritura se los explica el sacerdote en la misa o en las mismas catequesis. Entonces se pone a ver hoy un montón de gente interpretando la Biblia diciendo, ya llega el apocalipsis, yo vi aquí, yo le codifiqué este pasaje que dice que delicado. Por ejemplo, el curso sobre modernismo que está dando el profesor Mayereker en la página de Fundación Santana, en el canal de 121 vistas. No es nada para YouTube, pero que tiene un valor inmenso, claro que sí. Pues para mí eso es oro, cualquier palabra que salga la boca del Señor, pues sin exagerar, eso es oro. El rigor con el que habla este Señor, las fuentes, las bases, sí, pero para YouTube eso no es nada. Le aseguro que ellos no monetizan ni les interesa monetizar. En cambio, antes es una tontería, 10.000 en un 20.000. Eso es lo que decías. Valorar todo con un criterio democrático, pues es tener un criterio pésimo. Sí, Claro, eso, lo malo es que un filósofo que no esté en la academia no vive de filósofo, pues no tiene como manera o escribiendo libros, pues necesita como cierta capacidad de masividad. Obviamente que el ingreso más fácil, digamos, y más expedito es el de la academia. Eso no, yo no estoy diciendo que no. Incluso que le toca, digamos, aunque no es como en mi caso, no está en la academia oficialmente, tiene que abrir unos espacios de academia privados para poder tener un lucro y poder sobrevivir, ¿cierto? Yo lo que digo es que YouTube no sea precisamente el lugar más adecuado para hacer academia y vivir de eso. Yo no creo que la gente seria que está en YouTube viva de YouTube. no, ni de chiste. No creo. No, Por aparte, el caso de Mayer, ellos con esos videos que buscan no, difundir, hacer un apostolado, monetizan, le aseguro que no llegan a lo que se exige para monetizar. No, ellos quieren compartir contenido de calidad y por ser de calidad saben
que no van a ser miles ni millones. ¿Ya? Creo que también, quiero comentar, y se me olvidó, pero sí tenía que ver. Ah, ya, que incluso la vida académica en las pantallas, pues es casi nula. Tú sabes cómo es tener clases, es ver al alumno de frente, ver cuando Claro, argumenta si titubea, si balbucea o si está firme en lo que dice. claro. Es todo eso que se va en las pantallas, ¿verdad? O sea, obviamente nos estaría mejor que nosotros lo hagamos en persona, obviamente por la distancia no se puede, pero realmente te encuentras muchas cosas que en la pantalla no puede ser. Este, Sí, no, es que el espacio por excelencia de la educación es presencial, es el aula, es el espacio abierto, no son estos medios que toca, sí, toca. De hecho, yo estoy pendiente ahora de un posible trabajo en la docencia virtual. He sido docente virtual, pero ¿es lo idóneo? No, no es lo idóneo. Lo idóneo es que tú llegas al salón, le das la mano al estudiante, lo miras, todo eso. Te puedes luego tomar un café y ampliar el tema, qué sé yo, eso sí. Ahora, seamos realistas. Lo que se viene es solo virtualidad cada vez más. Ujú. Y también el espacio personal de estudio que requiere el buen estudio también se va perdiendo. Entonces, todo el mundo le dicen, puedes estudiar mientras haces otra cosa. Entonces la persona cree que está escuchando la clase y no. exactamente. Yo le pregunta, bueno, ¿y hazme un resumen de la clase? No. Porque él está tan convencido de que él puede estudiar mientras hace otro montón de cosas que en realidad termina haciendo otro montón de cosas, no estudiar o leer. Entonces ese es también el tema, ¿no? Si leer sin tomar nota o sin subrayar Exacto. es Tomar como no nota leer. o estar en clase sin tomar notas. No, por lo menos pedagógicamente es desventajoso con respecto al que está tomando notas de lo que está escuchando. Se sabe que, por ejemplo, el tema de usted transcribir lo que le están diciendo. Ya mucha gente dice, no, eso es de la pedagogía tradicional, eso no sirve. Falso. Eso está demostrado, que el que está escribiendo está reteniendo más lo que... Obviamente, eso es Claro, claro. tú toma nota de... Sí, sí. Bueno, y nada más para acabar, quisiera nada más, nos tenemos un tema interesante, pero hay una muy interesante defensa de la superstición que hace de Mestre, que la verdad sí está muy, muy interesante, que habla que la superstición es una forma en la que el espíritu avanza, que el espíritu se hace fuerte, que logra hazañas, ¿no? Y hace nada más para acabar, quería decir eso, no toco el tema de la profecía, que también es interesante, pero este tema, ¿no? De cómo ese fanatismo, él pone el ejemplo de dos chicas, ¿no? Que esperan al padre y que hay una superstición racional. Dice que las supersticiosas, al saber que el padre está herido en la guerra y que está acostado en climas muy hostiles, de bajo cero, etcétera, la chica supersticiosa va a la mesa, pone una fotografía de él y se pone junto a él, ¿verdad? Velando con él, y la racional se queda dormida. Y la racional le dice, oye, no seas ridícula, o sea, eso que le ayuda al padre. Y entonces de meses les pregunta, bueno, el conde le pregunta a la gente, ¿con ustedes con quién se casarían, verdad? ¿Con la racional o con la supersticiosa? Y es muy interesante, es muy, muy similar a la defensa que hace este señor la genialidad del cristianismo. ¿Cómo se llama El genio del cristianismo está cobrando. Chateaubriand. Ándale, ¿cómo? Recuérdame. Chateaubriand. Santo Brach, o sea Es- y tú también lo hace Rousseau esta defensa, ¿no? Que el fanatismo no es malo, que este fanatismo no es malo, ¿no? Que puede llegar a ayudar al hombre a hacer hazañas que cuando solamente se queda ahí pensando, reflexionando, pues no puede hacer, ¿verdad?
Es que es como la Claro. respuesta accesible a la persona normal, ¿no? Porque es muy difícil pues que todo el mundo sea sabio. Muy Ajá. difícil que todo el mundo se dedique a volverse filósofo y demás. Entonces, esa persona necesita respuestas rápidas para su vida y esa las da pues yo diría que la religión, pero la religión es superstición pues para los ojos de, de un ilustrado, ¿no? Claro, es que ese es precisamente el tema. ¿Qué es la superstición? Porque el ejemplo que pone pues, de lo que dice Mestre implicaría también analizar, claro, la hermana que pone el retrato de su padre junto a ella, ¿qué pretende con eso? Pretende que por hacer eso hay un poder sobrenatural de que ella lo no, o simplemente un gesto de cariño, de que se está preocupando por él, bueno, eso no sería superstición. Y los creyentes, que hacemos, por ejemplo, una novena o que tenemos una reliquia o tenemos un crucifijo, una medalla, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos toda una fundamentación teológica acerca del valor real que eso tiene. Entonces también por eso la jerarquía ha buscado siempre a través de la catequesis eliminar de la devoción popular los elementos supersticiosos, sino que en la devoción popular hayan precisamente devociones y creencias basadas en la recta y sana doctrina, no como dicen algunos de una manera muy bruta, que hay que acabar con la devoción popular. No, no es eso, sino hay que purificar la devoción popular de los errores. Sí, pues eso una vez nos lo dijo el padre muy interesante, que por ejemplo, que tengas una estatua de San Judas Tadeo, bien, pero se puede contaminar cuando le pones monedas abajo, ¿no? Como que la devoción se ensucia, el verdadero contenido de la imagen que le ayuda a ser uno devoto se ensucia y se pervierte, ¿no? Es esto. Y de Pues hecho, no, nomás, pero ¿por dime. qué? Por las monedas, simplemente por ponerle monedas. Es que aquí en México hay una cuestión muy interesante con San Judas Tadeo, que hay imágenes de San Judas que te las venden, pero en los pies les pegan monedas. Y Ah, es, ya, ah, no, claro, sí está mal, claro. sí, eso es lo que hay No, aquí mucha gente que hace eso. eso termina siendo más del orden de la santería, sí, que al final no es, no es sano, claro, sí, sí, no, es verdad. Pero, ajá, y por ejemplo, hay un señor, un artículo que dice que Demestre defiende eso porque él está tratando de salvar un cosmos que personal, o sea, que nosotros tenemos una acción personal en el cosmos. Por ejemplo, hacer oración es una acción que con mi persona yo puedo modificar el cosmos por la digámoslo así, por Claro. pedirle a Dios. Y encontré esto de un cuate, un teólogo muy interesante en Twitter, se los voy a leer, porque él hace una defensa bien interesante de una práctica que a uno le puede dar risa, pero que se hace mucho, de que cuando va a llover se pone un cuchillo en la tierra, ¿no? No sé si ustedes conozcan esa. ¿No la han escuchado? No, no. No, Bueno, no, miren, no. esa es una creencia de que si tú pones un cuchillo en la tierra, no va a llover, la lluvia, la tormenta no va a llegar. Miren, fíjense lo que dice este cuate, es interesante, dice, defender estos gestos de piedad, clavar un cuchillo en la tierra popular es algo importantísimo y con grandes implicaciones teológicas. Por influencia protestante hemos reducido nuestra relación con Dios a la subjetividad y por influencia racionalista ilustrada pensamos que el mundo tiene una consistencia propia, con sus leyes físicas y racionales, y que arriba y fuera está Dios. Estas dos consideraciones son completamente impensables para un católico de, pongamos, el siglo XIII y XII. De siempre ha habido una conciencia de la sacralidad de la creación, de la implicación cósmica de la fe católica y de la casualidad espiritual que el hombre ejerce sobre ella. La naturaleza no es una masa amorfa con la que nos relacionamos como con una máquina, sino un símbolo personal de lo divino. No tiene ningún sentido negar totalmente la casualidad del gesto de la abuela,
y a su vez afirmar la casualidad de la oración. Trazar dos líneas con un palo en el suelo tiene la misma causalidad para mover los labios y expulsar aire. Rezar o sea, ninguna por sí. La casualidad la ejerce el sujeto racional por medio de esa acción material. Ya el colmo es decir que es algo satánico mágico. También lo serán los talismanes de San Alberto Magno o Santa Hildegarda. Y aludir que la iglesia ha codificado una y no la otra es un argumento pésimo y voluntarista. Primero, no todo lo que no ha aceptado la iglesia es malo. Tendría que aceptar cosas finitum, y más bien lo que ha condenado es malo. Pero lo que condena a la iglesia es la superstición, pensar que la casualidad está en el gesto y no en el sujeto, no tal gesto. Precisamente la superstición es pensar que algo es satánico por su exterioridad material sin tener en cuenta la disposición del sujeto. Es obvio que es una acción de una abuela con toda la buena del mundo, la buena fe del mundo. Lo que abre la puerta al demonio es la voluntad, no cierto gesto. Algo semejante ocurre con los métodos psicofísicos de oración, controlar la respiración, disciplina corporal, posturas tan extendidos en Oriente pero olvidados en Occidente. Los que condenan a la abuelita también condenan con facilidad esos métodos por ser satánicos o alguna tontería así. La realidad es que la iglesia, obviamente con su discernimiento, los acepta. La meditación cristiana de Oriente ha valorizado el simbolismo psicofísico que a menudo falta de la oración de Occidente. Más aún, llega a decir que los peligros que tienen no impiden que auténticas prácticas de meditación provienen de las grandes religiones no cristianas. Pueden construir un medio adecuado para ayudar a las personas a este interiormente encuentro con Dios. Se podrían decir muchas más cosas, pero lo fundamental es que tenemos que recuperar esa visión cósmica y simbólica de la fe católica. El mundo natural está constituido por minilogos y es revelación de Dios junto a la encarnación y a la Sagrada Escritura de San Máximo Confesor. Pues sí, es interesante. Claro. Sí, dale. Ya es todo. ¿Qué piensan? Con relación, por ejemplo, a esa película Nefarious, que no sé si la vieron, que es de un tipo que es un poseso que está en la cárcel y va pues un cura a hablar con él y va descubriendo que efectivamente sí hay una posesión. Hubo por allí una gente que dijo que en el guión, digamos, de esta película había una visión protestante porque precisamente le atribuía la posesión a cosas que había hecho este personaje, ¿no? Porque él empieza en un momento a confesar sus crímenes horrendos, ¿no? Pero se les olvidó un elemento muy importante en el guión y es que el tipo dice que a él nunca lo bautizaron. O sea, él es un no bautizado. Entonces, ¿por qué cito eso? Porque efectivamente hay una tendencia hoy, así sea de muy buena fe y con muy buena intención, de decir que, claro, hay unas acciones que me hacen a mí poseso. Entonces, todos los que se ponen un tatuaje, posesos. Los que ven pornografía, posesos. Hermano, si eso fuera así, estaría poseso, vea. Le digo pues que todos, yo creo. O la gran mayoría de las personas deben ver ya los demonios prácticamente andando por la calle. Entonces hay que tener cuidado con ciertas cosas de ese tenor, porque efectivamente, como dice muy bien el texto que tú pones, yo le abro la puerta al demonio con mi voluntad y no es lo mismo realizar ciertas acciones con la voluntad de entrar en contacto con el demonio que hacerla con otra intención. Así el acto sea intrínsecamente malo. Por ejemplo, considero que los tatuajes son una inmoralidad y para eso tengo base bíblica, etcétera, así que un buen cristiano no se pone este tipo de cosas, pero de ahí a decir que el que se pone eso abre unos portales y que entonces se le meten unos, pues, hombre, hay que ver. Mira, por ejemplo, con lo de la Ouija, el demonio es muy astuto. El demonio muchas veces permite que una persona juegue a la Ouija una o dos veces y no pasa nada para que siga jugando.
Pero eso que demuestra que entonces el acto mismo de jugar por sí mismo no es que implique necesariamente la posesión. Creo pues que tiene relación con lo que decía, ¿cierto? Sí, sí, totalmente. Es que y creo que también es importante. Perdón, Carlos. ¿Con qué intención? Claro, ¿con qué intención se hace? Y por ejemplo, lo que decía del tema de, y ahí sí eso ya es digamos, el análisis en la vía contraria. El hecho de no haber recibido tú el bautismo, por ejemplo, ¿qué consecuencias puede tener en tu conducta, en tu comportamiento? Y eventualmente en tu espíritu. ¿Sí? Entonces, al ya ser un sacramento y ser algo tan delicado, porque es el sacramento que borra en mí el pecado original, el hecho de yo crecer con el pecado original ahí porque no recibí nunca el bautismo, ¿será que eso no va a tener unas consecuencias directas en mi psicología, mi forma de actuar? Por ejemplo, el caso de Jeffrey Dahmer, el famoso Aníbal de Milwaukee en la serie, no está bautizado. Ah, eso significa que todos los no se van a volvernos asesinos en serie. No, pero que tiene consecuencias, sí. Y si a eso le combinas patología psiquiátrica o psicológica, hechos traumáticos, ¿en qué da, no? Y aquí en Colombia, por ejemplo, existen casos de posesiones y que luego se sabe que la persona no estaba bautizada. Entonces, es también ese tema de la importancia ya que tiene, por ejemplo, los sacramentos, que no son ninguna superstición, sino que son, como dice el catecismo, signos sensibles de la acción de Dios, y que si a usted le falta un sacramento tan esencial como ese es el bautismo, no espere que va a quedar sin consecuencia. Era simplemente eso. Ya. Sí, pues es la idea de defensa de no, de evitar esa visión mecanicista del mundo de todos como un maniquí, sino hay acciones personales del mundo. Ahora nosotros, el hombre por medio de Dios, bueno, no, Dios por medio del hombre puede, puede actuar en el mundo y no es algo estético, ¿verdad? Pero bueno, entonces, pues aquí ya terminamos las veladas. Entonces, yo después propondría leer otro libro. Igual invitar más gente, ¿verdad? A seguir comentando libros y así. Y pues bueno, entonces como quiera cualquier cosa me avisan, ¿va? Déjame Bueno, dejar de gracias grabar. a todos. Listo, igualmente. Un abrazo, mano. Hasta luego.